¿Cómo es tener una pyme en Argentina? Hoy visitamos una y hablamos con los dueños. Estamos en José León Suárez y vamos a recorrer una pequeña empresa que hace 24 años que se dedica a esta labor. 24 años es muchísimo tiempo, gente. Estamos hablando de alguien que está en este rubro hace mucho. ¿Cuándo ya? ¡Qué grande! ¿Qué tal, Tommy? Gracias por abrirnos las puertas de la fábrica. Por favor. Un gusto estar con vos. Gracias a vos. Vos sos el dueño, así como si fuera tu propia fábrica. Bueno, pasen y les muestro un poquito de qué se trata todo. Uy, mirá, ya tenés acá los primeros productos apenas ingresamos. Estos son muñecos para práctica de salvamento deportivo que ahora me los trajeron de la federación para recondicionarlos. Ah, mirá que es el depósito. Esto es con lo que comenzamos, con los chalecos salvavidas, en el año 2000. Después fuimos anexando lo que son torpedos para los guardavidas, salvavidas circulares, tanques de combustible. Y hace más o menos 10 años, 12 años, comenzamos con los kayak. Sacamos otra marca que es Kayacción. Tuvimos muchos altibajos en el país. Como vos sabés, la situación de las pymes es complicada, es una economía muy fluctuante. Hay momentos que conviene fabricar, momentos que conviene importar. Entonces nos fuimos adaptando, ayornando, inventando continuamente productos. Dentro de tu rubro has sido pionero en algunos productos. En lo que es guardavida ahora somos líderes. Y en lo que es chaleco salvavidas, en este momento estamos con algunos productos cabeza a cabeza con China. Pero si se abren un poquito más las importaciones lo vamos a ver bastante difícil. Amo a mi país, me encanta fabricar. Es un sueño que tenía de chico. Yo sabía que de grande iba a tener una empresa. Arranqué de a poquito con los chalecos, cortando a mano, y bueno, después le fui sumando productos hasta que llegué al kayak, que ya es más complicado, precisas más tecnología, más herramientas, máquinas. Yo amo tanto a mi país que voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Recién te noté que estabas emocionado. ¿Qué es lo que te emociona? Me emociona estar viviendo un sueño, porque Confucio dijo que si trabajás de lo que te gusta, sentís que no trabajás en tu vida. Y yo siento eso. Yo, por más que cueste, que no sepa cómo arrancar el día o que no tenga el capital para comprar materia prima, yo estoy viviendo un sueño. Y poco a poco lo voy engrandeciendo. Con cada producto que desarrollo, para mí es un hijo más. Me ha pasado de desarrollar algún producto y después dormí con el producto recién terminado al lado de la cama. Y encender el velador y mirarlo. Me encanta lo que hago. Me encanta ponerle pasión, porque creo que es lo que tenés que hacer en todo lo que emprendés, ¿viste? Al margen de las políticas que ayuden o no, acá tenemos la capacidad, tenemos los medios para fabricar cualquier cosa. Es una pena cuando se desmerece a la industria local, a la pyme, porque la calidad argentina es buenísima, pero a veces no tenemos el apoyo por parte de los gobiernos que tenemos que tener. El que genera una pyme y da trabajo y lo hace convencido de que está haciendo bien. Qué grande. Bueno, vamos a recorrer un poco. Dale. Estos, por ejemplo, son los tanques de combustible, que lo hacemos rotomoldeados. Somos en este momento los únicos fabricantes de tanques de combustible para náutica. Ah, mirá. Y te comentaba de los productos para guardavidas. Estos son los torpedos. En torpedo tenemos 5 modelos. Te convertís en Baywatch ahora, mirá. 3, 2, 1, Baywatch. ¿Cómo es el tema de la comercialización de los productos? Digo, ¿por qué canales te puede buscar la gente? ¿Por a dónde estás vendiendo? ¿Cómo es? Y generalmente nosotros ahora estamos vendiendo a comercios mayoristas. Pero bueno, vamos a empezar a comercializar por la página de un amigo, McQueen, que es una página que lleva directamente del fabricante al usuario el producto. Si sos fabricante o estás relacionado con el sector industrial, esta información te interesa. La industria argentina fabrica y produce gran cantidad de productos, pero ¿hay manera de saber dónde encontrar estos productos? ¿Cómo hacen estas fábricas para darse a conocer y captar nuevos clientes? Conociendo esta necesidad nació McQueen, una plataforma online creada para el sector de la industria y comercio, pensada en mejorar y optimizar la comercialización de sus productos y servicios. Publicando en McQueen, las empresas pueden realizar ventas directamente desde sus establecimientos, sin intermediarios ni comisiones, logrando así mejorar su posicionamiento en el mercado bajo su propia firma comercial. No importa el tamaño de tu negocio, nuestra meta es darte a conocer. Suscríbete ahora y potencia tus ventas. McQueen.
fortaleciendo el desarrollo de la industria nacional. Los moldes son, ¿no?, de aluminio. Y ¿qué se hace? El material que se utiliza en rotomoldeo es un material que viene pulverizado. El plástico, en vez de venir en pellet, viene hecho polvo. Vos lo que haces es cargar el molde de aluminio en las máquinas de rotomoldeo, y de abajo tiene quemadores de gas. Los encendés y la pieza va girando y oscilando al mismo tiempo. Es como hacer un huevo de Pascua, más o menos. Cuando llega a 180, 200 grados, el material se distribuye parejo en toda la superficie del molde, y después cortás el gas y lo dejás que se enfríe. Se desmolda y te queda una pieza así, por ejemplo. Después lo que tenés que hacer es cortar todas las rebabas y bueno. Y cuando están a full con la producción, ¿cuántos de estos muñecos pueden hacer por día? Por día 10 muñecos, más de eso no. No, porque son procesos muy lentos. Bastante artesanal, digamos. O sea. Y es artesanal, sí, no es lo mismo que el soplado, viste que es un proceso soplado, inyección, que son procesos continuos. Esto es muy artesanal, pero comparado con lo anterior, que era en fibra de vidrio, claro, 1000 veces más rápido. 1000 veces más rápido. Cuando yo era chico, que fabricaba en fibra de vidrio, un kayak te llevaba 2 días y medio hacerlo. Claro. Entonces, eso hizo que la industria náutica crezca muchísimo en los últimos años. Y allá atrás, Marce, ¿qué tenés? Perdón, ¿qué son tus novias ahí que tenés? Porque tiene unas cabezas especiales acá atrás. Las cabezas para los muñecos de RCP, que ahora no tengo ninguno hecho. ¿Pero son distintos o no? ¿Eso es otro material, puede ser? No, cambia el color, ¿no? Cuando viene un guardavidas y te dice: loco, en el torpedo hice mi primer salvamento. Claro, son productos que salvan vidas, tal cual. Yo siempre le digo, cuando hay algún congreso de guardavidas y me hacen dar una charla, yo digo que soy un guardavidas frustrado. Yo le hago el apoyo logístico con los productos. Yo soy el que los provee a los superhéroes. Porque un tipo que está dispuesto a dar la vida por otro es un superhéroe. Bueno, te llevo a recorrer un poquito. Y acá veo, mirá, perdón, veo este detalle. ¿También hacen las camillas estas? Por ejemplo, las que usan en el SAME. Claro, son tablas espinales, también las fabricamos acá. Esos son los kayaks. Bueno, estos son los personales míos. En stock no tengo mucho, están... ¿Cuánto vale un kayak hoy? Y un kayak, por ejemplo, el kayak triple, al público algo de 600.000 pesos más o menos. En este momento el mercado del kayak está medio parado. ¿Por qué tenés ahí tapitas? ¿Se usan para los productos? Se las compro una protectora de animales y las reciclo para hacer los accesorios de los kayaks. O sea que algunas pequeñas piezas están hechas de material casi reciclado. Todo está con reciclado, porque menos los kayaks, que es materia virgen. Sí. Pero después todo lo que sale mal se muele de nuevo y se utiliza para accesorios, ¿viste? Y logramos casi basura cero en la fábrica. Para habilitar, más o menos te piden eso. Hay un ente que es OPDS que regula el medio ambiente y bueno, lo que logramos es, con el reciclado de todo lo que utilizamos, basura cero. Tenemos en la fábrica desechos orgánicos nada más, que van a la compostera. ¿Cuánto te vino de factura de luz este mes y cuánto te vino el mes anterior? ¿Te vino igual? ¿Cambió la factura? Cambió muchísimo. O sea, en términos porcentuales, ¿cuánto aumentó la luz del mes pasado a este? Y del mes pasado a este, y un 100 nos aumentó, sí, un poquito más. Pero sí, se nos dificulta. Utilizamos en los procesos gas, que también se fue a las nubes. La materia prima, si bien la materia prima está atado al dólar oficial, en Argentina te sube en dólares. Entonces eso hace que no seas competitivo a la hora de exportar. Estos son los moldes de aluminio, como te decía. Se mueve un poquito acá esto, ¿no? Sí, porque esta máquina después, cuando está funcionando, oscila y la matriz gira al mismo tiempo.
Metés el material pulverizado. Este es un modelo de kayak de pesca que lleva 26 kilos, entonces le tirás 26 kilos de material, cerrás el molde, encendés los mecheros y más o menos a los 20 minutos de girar y oscilar llega a los 180, 200 grados de temperatura. Después apagamos los mecheros y con aire forzado enfriamos el molde. Todo el proceso llevará cerca de 2 horas más o menos. Ah, bueno, bastante rápido. Sí. La verdad que impresionante. Buenísimo. Todos nos tenemos que dar una mano y ir siempre para adelante.